El pequeño pueblo de Oakhaven dormía bajo un manto de niebla, denso y frío como el aliento de un fantasma. Las luces de las farolas apenas lograban penetrar la bruma, creando halos fantasmales que parecían flotar en el aire. Las casas, con sus tejados inclinados y chimeneas humeantes, se perfilaban como sombras en la penumbra, dando al lugar un aire de misterio y desasosiego. Los árboles del bosque que lo rodeaban se alzaban como espectros nudosos, sus ramas esqueléticas arañando el cielo plomizo. Cada tronco retorcido parecía contar una historia de tiempos antiguos, de secretos enterrados bajo la hojarasca y de susurros que el viento llevaba consigo. El bosque, siempre un lugar de leyendas y mitos, se volvía aún más enigmático bajo el velo de la niebla. El silencio lo envolvía todo, roto solo por el débil susurro del viento entre las hojas secas. Era un silencio pesado, casi tangible, que parecía absorber cualquier sonido, dejando solo el eco distante de pasos invisibles. Los habitantes del pueblo, resguardados en sus hogares, sentían una inquietud inexplicable, como si algo antiguo y poderoso estuviera despertando. Era la noche de Halloween, una noche en la que el velo entre los vivos y los muertos se volvía peligrosamente delgado. Las calabazas talladas con rostros grotescos adornaban los porches, sus luces parpadeantes proyectando sombras danzantes en las paredes. Los niños, disfrazados de criaturas de la noche, corrían de casa en casa, ajenos al peligro que acechaba en la oscuridad. Una bruma espectral se extendía desde el bosque, arrastrándose por las calles desiertas como un depredador buscando presas. La niebla se movía con una vida propia, envolviendo todo a su paso, ocultando y revelando formas indistintas. Los callejones, normalmente tranquilos, se transformaban en laberintos de sombras y susurros. Se colaba por debajo de las puertas, se deslizaba por las rendijas de las ventanas, susurrando historias antiguas y olvidadas. Las paredes de las casas parecían respirar con la niebla, como si estuvieran vivas, como si guardaran secretos que solo la bruma podía desvelar. Los habitantes, aunque protegidos por sus muros, no podían evitar sentir una presencia extraña, una sensación de ser observados. En el corazón de este silencio inquietante, una vieja casa se alzaba en la cima de una colina, envuelta en la niebla y en la oscuridad. La casa, con su estructura imponente y su fachada desgastada, parecía un guardián silencioso de los secretos del pueblo. Desde su posición elevada, dominaba la vista del valle como un centinela eterno. Era una mansión de madera decrépita, carcomida por el tiempo y la intemperie. Las tablas crujían bajo el peso de los años y el viento silbaba a través de las grietas, creando una sinfonía de sonidos inquietantes. La casa, abandonada y olvidada, era un recordatorio de tiempos pasados, de historias de amor y tragedia que se habían desvanecido con el tiempo. Sus ventanas, como ojos vacíos, parecían observar el pueblo con una mirada fría y penetrante. Cada ventana, oscura y vacía, era un portal a lo desconocido, un abismo que invitaba a los valientes a descubrir sus secretos. Los cristales, empañados por la niebla, reflejaban las luces parpadeantes del pueblo, creando un juego de sombras y luces que hipnotizaba a quien se atreviera a mirar. Pero lo más inquietante era la puerta principal, adornada con una calavera tallada, su sonrisa grotesca congelada en una mueca burlona. La puerta, con su madera oscura y sus detalles macabros, parecía una entrada a otro mundo, un umbral entre lo conocido y lo desconocido. Cada vez que alguien pasaba cerca, sentía un escalofrío recorrer su espalda, como si la calavera estuviera viva, observando y esperando. La casa de la calavera sonriente, así la llamaban los habitantes de Oakhaven.
Esta casa, con su fachada desgastada y ventanas rotas, se erigía como un recordatorio constante de los misterios y horrores que albergaba. Un nombre que susurraban con miedo, evitando incluso mirarla directamente. Los aldeanos, con sus rostros pálidos y miradas furtivas, preferían no hablar de ella, como si mencionarla pudiera atraer su maldición. Las historias sobre la casa eran tan antiguas como el pueblo mismo, transmitidas de generación en generación como una advertencia escalofriante. Alrededor de las chimeneas, los ancianos relataban cuentos de terror, asegurando que la casa estaba viva con una energía siniestra. Se decía que la casa estaba maldita, habitada por algo oscuro y maligno. Una presencia que se sentía en el aire, una sombra que parecía moverse entre las paredes. Los ancianos contaban historias de desapariciones inexplicables, de gritos desgarradores que atravesaban la noche, llenando el aire con un terror palpable, de extrañas luces que parpadeaban desde las ventanas tapiadas, como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarse desde el más allá. Nadie se atrevía a acercarse a la casa y mucho menos a cruzar su umbral. El camino hacia la entrada estaba cubierto de maleza, como si la naturaleza misma intentara ocultar el lugar. Era un lugar prohibido, un monumento al miedo y a lo desconocido, un símbolo de todo lo que los aldeanos temían y no comprendían. Pero para un grupo de amigos, adolescentes llenos de la arrogancia de la juventud, la casa representaba un desafío irresistible. Con valentía temeraria, decidieron que descubrirían los secretos de la casa de la calavera sonriente, sin saber que estaban a punto de enfrentarse a sus peores pesadillas. Eran 5. Alex, el líder, siempre buscando emociones fuertes. Emily, la voz de la razón, pero demasiado tímida para oponerse a sus amigos. Ben, el bromista, tratando de ocultar su miedo con risas nerviosas. Sofía, la escéptica, segura de que todo era una farsa. Y David, el callado, observando todo con una mirada inquietante. La noche de Halloween, mientras los niños pequeños pedían dulces de puerta en puerta, este grupo de amigos se dirigió a la colina, desafiando las advertencias y las supersticiones. La niebla se cerraba a su alrededor, fría y húmeda, como si la propia noche intentara disuadirlos. Pero ellos, cegados por la adrenalina y la curiosidad, continuaron su camino, adentrándose cada vez más en las fauces del miedo. La puerta, podrida por la humedad, cedió con un crujido siniestro, como si la casa misma gimiera de dolor. Cada fibra de la madera parecía estar al borde del colapso, como si el tiempo y el abandono hubieran conspirado para crear una entrada que advertía a los intrusos de su presencia. El olor que los golpeó al entrar les heló la sangre, una mezcla nauseabunda de polvo, humedad y algo más, algo antiguo y putrefacto, el inconfundible hedor de la muerte. Era un olor tan penetrante que parecía adherirse a sus ropas y piel, un recordatorio constante de la decadencia que los rodeaba. La oscuridad era casi absoluta, solo rota por la débil luz de la luna que se filtraba a través de las grietas en las paredes. Esa luz pálida y fantasmal creaba sombras alargadas y distorsionadas que parecían moverse con vida propia, jugando con la imaginación de los jóvenes. El aire era denso y pesado, cargado de una energía extraña que les hacía difícil respirar. Cada inhalación era un esfuerzo, como si el aire mismo estuviera impregnado de una presencia maligna que se resistía a ser absorbida por sus pulmones. Sentían que los observaban, que algo se movía en las sombras, ocultándose entre los muebles cubiertos de sábanas blancas. Las sombras parecían tener ojos, y cada crujido del suelo o susurro del viento aumentaba la sensación de ser vigilados por una entidad invisible. Emily, un escalofrío recorrió mi espalda, y por un momento deseé haber escuchado las advertencias de los mayores. Recordé las historias de terror que nos contaban, de almas perdidas y espíritus vengativos que habitaban la casa, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Cada paso que dábamos
nos adentraba más en el corazón de la oscuridad, y la sensación de arrepentimiento se mezclaba con el miedo y la adrenalina. Estábamos dentro de la casa de la calavera sonriente y algo me decía que la casa no tenía ninguna intención de dejarnos ir. La leyenda de la casa nos había atraído, pero ahora, atrapados en su interior, comprendíamos que algunas historias no son solo cuentos para asustar a los niños, sino advertencias reales de peligros inminentes.